Ahora, a la puntualidad, como decimos siempre, vamos a empezar la clase del día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Pehuen Fernández. Seguramente todos lo conocen, es nefrólogo, trabaja en el hospital privado, también hace hipertensión arterial. Así que le damos la bienvenida. Nos va a hablar de filtrado, de evaluación de la tasa de filtrado glomerular. Le agradecemos muchísimo que comparta su tiempo y esta clase con nosotros. Cuando quieras, empezamos. Bueno, hola a todos. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, la idea es hablar hoy sobre la evaluación de la tasa de filtrado glomerular. Mi idea es ir desde lo más básico de cero y después ir avanzando en qué novedades hay en este tema. Bueno, en rangos generales, ustedes saben que la tasa de filtrado glomerular nos permite evaluar la función renal y cumple un rol fundamental en la detección y en el seguimiento de la enfermedad renal crónica. La tasa de filtrado glomerular se puede medir o se puede estimar. La estimación es lo que usamos habitualmente en el día a día porque es más sencillo, más barato, más simple. Voy a hablar un poco de las limitaciones, las ventajas y las desventajas de cada método. Y la forma de medirlos con sustancias exógenas es el gold estándar, el patrón de referencia, que prácticamente no se usan mucho por los costos, la complejidad que tiene, la poca disponibilidad. El cleaners de inulina sería tradicional, pero después hay otros métodos que se fueron simplificando, que también se los consideran como patrón de referencia, que pueden ser el cleaners de iotalamato, de ETA, de TPA, Ioxol, etc. Y después tenemos la medición con sustancias endógenas, que nos permiten aproximarnos a la evaluación del filtrado glomerular a través del cleaners de creatinina y cleaners de urea, que también voy a hablar sobre las limitaciones que tienen los distintos métodos. Entonces, para recordar la excreción urinaria, recordamos que es la suma de lo que se filtra en el glomérulo, la tasa de filtrado glomerular, menos lo que se reabsorbe en los túbulos, más lo que se secreta. Así, un marcador de filtración ideal, como las sustancias exógenas, como las que mencioné anteriormente, tienen la característica que todo lo que se excreta es igual a lo que se filtra. En el glomérulo no se secreta ni se reabsorbe, se filtra libremente, no es tóxico, no se metaboliza. Tiene esas características para ser considerado un marcador de filtración ideal. Con las sustancias endógenas tenemos el problema que, por ejemplo, el clínex de creatinina, la excreción de creatinina es la suma del filtrado glomerular más la secreción tubular. Entonces, el clínex de creatinina tiende a sobreestimar el filtrado glomerular. Perdón. Por otro lado, tenemos el clínex de urea. La urea, la excreción urinaria es lo que se filtra menos lo que se reabsorbe en el túbulo. Por lo tanto, el clínex de urea infraestima el verdadero filtrado glomerular. ¿Cuáles son las indicaciones para medir la tasa de filtrado glomerular? Bueno, esto depende de las guías, depende de cada centro, pero lo que más se recomienda es cuando hay que ajustar dosis de algunos medicamentos que son nefrotóxicos, que tienen una ventana terapéutica estrecha, un perfil de toxicidad estrecho. Los candidatos a donación renal, que debemos conocer con precisión el filtrado glomerular, estos métodos exógenos son más precisos. Y, por ejemplo, cuando queremos indicar un trasplante preemptive o anticipado, o en otras situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones a partir del resultado del filtrado glomerular. Por ejemplo, puede ser crear un acceso vascular, ingreso a diálisis, o cuando desconfiamos de la creatinina como marcador endógeno y no tenemos disponibilidad de cistatina C. La medición por sustancias exógenas ha ido modificándose en el tiempo. El protocolo original de inulina era invasivo, tenía una sonda vesical, cateterización de la vesícula, había una infusión continua de la inulina, era complejo y eso se fue simplificando a partir de otros métodos
y los resultados son similares. Por ejemplo, se puede hacer con vaciamiento espontáneo de la vejiga, se puede hacer eh, en la administración en bolo, no en bolo, no en infusión continua, sino en bolo subcutáneo. Y también se puede medir el clearance plasmático, que no hace falta recolectar orina, pero sí hace falta una recolección seriada de sangre. Estos son menos precisos, el clearance plasmáticos, y las imágenes nucleares, tampoco hay que hacer recolección de orina ni repetición de extracción de sangre, pero son menos precisos y en las últimas guías que digo no lo recomiendo. Entonces el clearance urinario con el método simplificado. Nosotros en el hospital hace varios años utilizamos el aclaramiento urinario de iotalamato. Esto lo trajo el doctor Church en su rotación por Italia. Tenemos un protocolo que a todos los pacientes se los mide de la misma manera, siguiendo el mismo manual, con dos técnicos especializados en esto. Es un aclaramiento supervisado en el hospital, en un hospital de día. Después, al final, si hay tiempo, podemos entrar en detalle del protocolo de medición. ¿Qué pasa cuando no tenemos sustancias exógenas? Bueno, uno de los métodos con sustancias endógenas, midiendo el aclaramiento o el clearance de creatinina. Eh, Esto está disponible, es barato, tiene el vaciamiento espontáneo de la vejiga, en general se hace de 24 horas, pero como les mencioné anteriormente, tenemos el problema de la secreción tubular y tiende a sobreestimar el filtrado glomerular. Bueno, el cálculo, ustedes lo saben, y tenemos principalmente dos limitaciones. La primera, que no es menos importante, es la recolección incompleta de orina o la recolección mal de orina, de más o de menos. Eh, Hay fórmulas para estimar cuánta es la excreción de creatinina urinaria eh, en cada paciente, cuánto debería ser en promedio, que es similar a la producción de creatinina en condiciones de estabilidad. La clásica y tradicional es en los hombres entre 20 y 25 miligramos kilo, en las mujeres entre 15 y 20 miligramos kilo. Pero se ha visto que hay variaciones, no solo con el sexo, sino también con la edad, con la raza, con la dieta, con el peso de la creatininuria. Si uno puede estimar la cantidad de creatinina que orina por orina, entonces puede estimar si realmente recolectó toda la orina o no. Entonces hay fórmulas, hay unas más nuevas, que utilizan estas otras variables, además del sexo y el peso, también la raza, el fósforo, por ejemplo, la edad, y me permite calcular la creatininuria esperada. Y a partir de eso uno puede estimar si realmente está bien recolectada la muestra o no, si está dentro de estos rangos. Nosotros hicimos un estudio que no está publicado, lo presentamos en un congreso, en el cual vimos 215 pacientes que habían recolectado orina de 24 horas, e hicimos el cálculo con estas estimaciones y vimos que más de la mitad de los pacientes habían recolectado la orina de manera inadecuada, basándonos en los cálculos matemáticos de la creatininuria. Las últimas guías CADIGO de este año incluso recomiendan cuando se hace el clearance de creatinina que esto se haga en condiciones de supervisión, que sea idealmente en el hospital. La segunda limitación es la secreción tubular de creatinina. Ya les comenté, más o menos entre el 10 y el 40% de la creatininuria urinaria deriva de la secreción tubular. Este es un estudio bastante antiguo, pero es muy tradicional, en el cual miden en 308 sujetos, le hacen clearance de inulina, el gol estándar, y le hacen clearance de creatinina, y ven el ratio, la relación entre el clearance de creatinina y el clearance de inulina. Si fuesen iguales, debería ser 1 el ratio. En este caso, como ven, son todos mayores de 1, porque el clearance de creatinina sobreestima entre el 23 y el 60% del clearance de inulina. Y cuanto menor es el filtrado, mayor es la secreción tubular y mayor es la sobreestimación. Acá lo analizan dicotómicamente, separan los pacientes que tenían un clearance de creatinina normal, mayor de 90 y menor de 90, puede ser, por ejemplo, la evaluación de un donante, y ven que entre los que tienen más de 90, el clearance de inulina, que es el filtrado real,
hay 66% de pacientes que tienen en realidad un filtrado menor a 60. Hay un gran porcentaje que están mal clasificados como cleaners más de 90 y en realidad tienen menos de 70. Por eso hay que tener cuidado cuando necesitamos conocer con precisión el filtrado con el cleaner de creatinina y tener presente las limitaciones. Se han buscado distintos métodos para tratar de evitar esta segunda limitación, tratando de bloquear la secreción tubular de creatinina con cimetidina y con Bactrim. Este es un estudio, también dos estudios bastante antiguos que eh, ven el ratio o la relación entre crines de creatinina y crines de iotalamato en este caso. Cuando basalmente ven que es mayor a 1, ¿sí? Hay más sobreestimación del crines de creatinina. Fíjense qué pasa a la hora después de infundir simetrina endovenoso. La relación, el promedio, se acerca bastante a 1 y eso se mantiene con las horas. Esto es por el bloqueo tubular de la secreción de creatinina tubular. Esto es lo mismo, pero acá vemos todos los pacientes. El promedio de clines de inulina está acá, el promedio de clines de creatinina está por arriba, y después de la infusión de simetrina se acerca bastante el promedio. Este es el protocolo que se usó en el estudio con las dosis, y usaron 3 días antes la infusión de simetrina para que esté estable la creatinina cuando se hace el clines. Por otro lado, la trimetoprima también es un bloqueador de la secreción tubular de creatinina. Este es un estudio que demostró esto a estas dosis, 5 miligramos kilo por 12 horas. Cada 12 horas tiene que tener estabilidad, 3 días antes tiene que estar con el Bactrim. Y con esto podemos ver, por ejemplo, el cleaners de creatinina a los días del estudio se reduce debido a la inhibición de la secreción tubular. Y esta es la creatininuria. Que también, al bloquearse la secreción, disminuye la creatininuria en orina. Esto se logra con esta dosis, que es una dosis alta. Acá les dejo con el Bactrim o con el Bactrim Forte cuánto sería la dosis que se podría usar. El problema es que el Bactrim produce hipercalemia, resistencia antibiótica, y hay que tener cuidado en los que tienen filtrado bajo, hay que ajustar la dosis, entonces también tiene sus problemas. Otra forma es promediar el aclaramiento de creatinina y de urea. En este estudio, por ejemplo, se incluyeron pacientes con filtrado menos de 30, una enfermedad renal crónica 4 o 5, y vieron que en el eje horizontal tenemos el clines de inulina, en el eje vertical tenemos el clines de creatinina o de urea. A estos pacientes se les midió las dos cosas, las tres cosas, y vieron que el crines de creatinina, que está por arriba, está por encima de la línea diagonal perfecta de correlación entre el crines de inulina y el promedio. Y cuando ven los crines de urea, está por debajo, ¿sí? Esto es que sobreestima y que infraestima el verdadero filtrado. Cuando hacen el promedio de los dos en los pacientes, ven que se acerca bastante, se aproxima a la recta diagonal perfecta entre el clines de inulina y el promedio. Es decir, haciendo el promedio de los dos, uno tiene un error para un lado, otro para el otro, se aproxima bastante bien al verdadero filtrado. Y hay que tener en cuenta algunas cosas para interpretar en el tiempo el cambio en el filtrado glomerular. Por un lado, en este caso tenemos un paciente que tiene, supongamos, 3 glomérulos y tiene 30 mililitros por minuto. Lo que nosotros medimos es la tasa de filtrado glomerular total, o sea, la suma de la tasa de filtrado individual de cada glomérulo. Pero ¿qué sucede en este paciente, por ejemplo, que pierde masa glomerular por alguna enfermedad renal crónica o alguna neuropatía, lo que sea? Queda el glomérulo remanente que puede empezar a hiperfiltrar para compensar esto, y aumenta este glomérulo en vez de 10 a 30 mililitros por minuto, y estos dos no aportan nada. Si yo a este paciente le vuelvo a medir en el tiempo el filtrado glomerular, me va a dar exactamente el mismo valor. Pero obviamente que esto es peor que esto. ¿Sí? Acá tenemos el mismo filtrado glomerular,
a expensas de la hiperfiltración de los glomérulos remanentes. Entonces, para tener en cuenta que el filtrado glomerular no es lo único que nos sirve para la evaluación renal y para el seguimiento. También es importante la proteinuria, la albuminuria, la hipertensión, los marcadores de distintas enfermedades. Entonces, es la suma total de la tasa de cada nefrona y no hay una correlación exacta entre la pérdida de nefronas y la disminución del filtrado, porque los otros glomérulos pueden estar compensando esa disminución. Y una tasa de filtrado glomerular estable no implica estabilidad de la enfermedad, lo que les comentaba anteriormente. Este es otro ejemplo también que hay que tener en cuenta. Es un paciente de 70 kilos que también tiene el mismo filtrado y sube de peso, el doble, 140 kilos. ¿Qué pasa? Todos los glomérulos empiezan a hiperfiltrar y si le medimos la tasa de filtrado glomerular total, este paciente va a tener 60 mililitros por minuto. Pero no quiere decir que haya mejorado ni nada por el estilo. Entonces, un incremento de la tasa de filtrado glomerular no necesariamente implica mejoría. Puede ser hipertensión glomerular e hiperfiltración. ¿Y qué pasa si este paciente baja de peso a 70? Bueno, puede ser que reduzca esta hiperfiltración que tenía previamente, que es lo que sucede cuando usamos los IECA, los ARA, las glifosinas. El filtrado puede caer, pero no necesariamente eso es algo malo. No necesariamente implica peor pronóstico. Puede ser la reversión de la hipertensión o la hiperfiltración glomerular. Entonces, esto es para tener en cuenta en el seguimiento del resultado del filtrado glomerular. Perdón, estoy un poco de la voz. Otra cosa a tener en cuenta es el ajuste de las dosis de medicamentos. Lo que se recomienda, sobre todo en los pacientes, cuando uno... Hola, hola. Se me corta. No, se escucha perfecto, ¿eh? Se escucha bien, sí, se escucha bien. Un momento. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se escuchó siempre bien, ¿eh? Bueno. Para el ajuste de medicamentos hay que desindexar el filtrado glomerular. Normalmente, cuando se mide o cuando se informa con las fórmulas, está indexado por 1,73 metros cuadrados, que es el promedio de la población general. Cuando necesitamos ajustar la droga por un medicamento, esa indexación hay que desindexarla con la superficie corporal del paciente. Esto recomienda CADIGO, EMA, FDA, desindexar el filtrado, sobre todo en los pacientes con obesidad moderada y severa, en el cual la superficie corporal es distinta al promedio de la población. ¿Por qué es esto? Si tengo un paciente con una superficie corporal de 2,3 metros cuadrados, y yo la normalizo por 1,73 metros cuadrados, en realidad el filtrado me va a dar 22, me va a dar mucho menos. Si yo ajusto la dosis con esto, voy a estar ajustando la dosis de más y quizá tenga una ventana subterapéutica. Entonces, a mí lo que me interesa es el filtrado glomerular de mi paciente con la superficie corporal de mi paciente, cuando ajusto las drogas. Y esto podemos ver, esta es una placa que me robé de la Kidney Week. Podemos ver que el filtrado indexado y desindexado, cuando el paciente tiene una superficie corporal similar al promedio, son iguales, pero cuando el paciente tiene una superficie corporal mayor, el indexado No tenés el título de... el indexado es inferior al real, al de mi paciente, y viceversa. Entonces, por eso es que hay que desindexarlo cuando queremos ajustar por, eh, por algún medicamento. Bueno, en segundo lugar, eso es con las mediciones. Con la estimación, tenemos distintas fórmulas para estimar el filtrado a partir de variables que son predictivas. La creatinina es el marcador más importante, pero también tenemos cistatina C, edad, sexo, raza, y distintas fórmulas. Bueno, con respecto a la creatinina, la concentración de creatinina es el principal predictor
predictor del filtrado glomerular en las ecuaciones. Es el que mayor coeficiente tiene para predecir el filtrado. Pero la creatinina no es perfecta, porque la concentración en sangre no depende solo del filtrado glomerular. También depende de la ganancia de la generación de creatinina, ya sea en las células o con la dieta, de la reabsorción y en la secreción tubular, de la eliminación extrarrenal y también de errores del método de medición. Entonces, vamos a ver uno por uno rápidamente. Con relación a los errores del método de medición, hay un gran estudio que se vio en distintos laboratorios de Estados Unidos con distintos métodos, eh, usando la creatinina con distintas marcas también. Vieron que había una variación importante entre 0,3 miligramos por decilitro en distintos laboratorios. Esto hizo que el Instituto Nacional de Tecnología y Estándares preparó un material de referencia que es el famoso IDMS, espectrometría de masa por dilución isotópica. A partir de ahí, los fabricantes tienen que utilizar como calibración materiales que sean trazables a ese método de referencia. Por eso decimos que la creatinina está indexada al método de referencia, el método IDMS. Por otro lado, la generación de creatinina, bueno, ustedes saben que en distintas situaciones puede haber pacientes que tengan una disminución en la generación de creatinina, por ejemplo, con la edad, con los años, el sexo femenino, eh, la disminución cuando tienen disminución de masa muscular, amputaciones, aumento de la masa muscular puede incrementar en condiciones de malnutrición, inflamación, internaciones, cáncer. Todo esto puede hacer que la concentración de creatinina disminuya y que no tenga relación con el filtrado glomerular, sino con la generación de creatinina en sí. La dieta también, y esto es importante porque cada vez hay más personas vegetarianas, la dieta vegetariana disminuye la concentración de creatinina y hace que el marcador como predictor del filtrado glomerular no sea tan preciso en toda esta situación. Existe una relación hipotética y una relación real entre la creatinina y el filtrado glomerular. La relación hipotética sería, por ejemplo, un paciente que tiene 1 de creatinina, tiene 120 de filtrado glomerular, reduce a la mitad el filtrado glomerular y debería tener 2 de creatinina. Y si reduce a la mitad, de 60 a 30, debería tener 4. Y esta sería la curva hipotética, eh, pero esta curva no es real. En realidad, en la vida real, hay un desplazamiento de esta curva hacia la izquierda, y esto se debe principalmente a la secreción tubular de creatinina, lo que hablábamos anteriormente. Sobre todo en los filtrados glomerulares más altos, se puede ver una disminución, una compensación en la concentración de creatinina a partir de la secreción tubular. Entonces, un filtrado glomerular cercano al normal puede generar una disminución importante con un incremento muy leve de la creatinina. ¿Por qué? Porque compensatoriamente aumenta la secreción tubular y la concentración de creatinina no aumenta mucho. Por ejemplo, un paciente que tiene 1 de creatinina, 120 filtrado, si reduce a la mitad, la creatinina esperada sería 2, pero en realidad va a aumentar 1,2, o sea, no va a aumentar tanto en promedio. Y ustedes fíjense en acá, todos estos pacientes tienen cerca de 1 de creatinina y tienen entre 60 y 120. La curva se desplaza hacia la izquierda y como que se aplasta al principio. Después, cuando la creatinina los filtrantes de 60 y 80 pueden tener tranquilamente creatininas menores a 1. Y cuando eh, la creatinina está estable en rango normal o cercano a normal, no necesariamente implica estabilidad de la nefropatía, lo mismo en el seguimiento. Puede haber más secreción tubular y por eso es que la creatinina no aumentó lo que debería haber aumentado. Y cuando el valor de creatinina es más de 2, la secreción tubular de creatinina está saturada. Entonces, en el seguimiento, valores estables de creatinina sí representan filtrados glomerulares estables. Fíjense que cuando es más de 2, la curva es bastante similar a la curva hipotética, nada más que desplazada hacia la izquierda. Y hay situaciones en las cuales la secreción tubular puede modificarse, por ejemplo, con el valor de albúmina.
hay estudios que muestran que los pacientes con hipoalbuminemia tienen mayor secreción tubular de creatinina, una correlación negativa estadísticamente significativa. Y en los donantes también hay experimentos que muestran, después de un test de carne, que ven que la secreción tubular no aumenta o aumenta de forma diferente que los pacientes con enfermedad renal crónica y diferente a los controles sanos. Los monorrenos tienen una secreción tubular distinta a los pacientes birrenos. Esto fue uno de los motivos por el cual nosotros creemos que es una variable importante agregarla al modelo predictivo del filtrado glomerular, porque se pueden hacer ajustes por el valor de albúmina y por el valor en los pacientes monorrenos para predecir a partir de la creatinina el filtrado glomerular. La predicción no es la misma. La excreción extrarrenal, bueno, hay actividad de la creatininasa en la enfermedad renal crónica, en el intestino, algunas enzimas que pueden consumir creatinina intestinalmente, y esto se puede ver en los pacientes que tienen una insuficiencia renal más importante, y con los antibióticos, por acá está la referencia, esta actividad enzimática disminuye y por lo tanto puede modificar también la degradación de la creatinina a partir del cambio en la flora intestinal. Bueno, las fórmulas, hay distintas, hay muchas. La que más se utilizaba era MRD, después salió CKD-EPI. CKD-EPI logró incorporar pacientes con filtrados más de 60, no solo pacientes con enfermedad renal crónica como era MRD. Y el rendimiento a grandes rasgos de CKD-EPI con los filtrados menores de 60 son bastante similares a MRD, y en filtrados mayores de 60, CKD-EPI es mejor que MRD. Entonces, CKD-EPI se puede utilizar en todo el rango de filtrado glomerular, y ha ido modificándose la fórmula. Ahora se ha disminuido la cantidad de variables, se sacó la raza, ahora está intentando sacarse el sexo también, como una ecuación nueva europea que yo les voy a mostrar. Esto se evaluó la comparación de CKD-EPI en distintos subgrupos de pacientes, por ejemplo, en pacientes con distintas edades, distintos sexos, distintas razas, pacientes con diabetes y no diabetes, y en rangos generales siempre CKD-EPI funciona mejor que MDRD. Acá podemos ver en la figura, por ejemplo, CKD-EPI no se ve muy bien, pero es el más oscuro, la línea continua y la línea punteada, más oscura, y MRD es la más clarita, está más arriba del 0, que debería ser el ideal en los distintos rangos de enfermedad renal crónica. Cuando el filtrado es menos de 60, fíjense que en los subgrupos son bastante parecidos, pero sobre todo se ve diferencia cuando el filtrado es más de 60. Acá pueden ver que, por ejemplo, CKD-EPI en los pacientes no diabéticos es CKD-EPI no diabéticos, y este es MRD en los no diabéticos. Funciona bastante bien, pero en los diabéticos estas dos funcionan bastante mal, sobre todo cuando el filtrado es más de 60. Lo mismo sucede con el filtrado es más de 60 en los pacientes de raza negra. Este es un estudio que hizo en el grupo del hospital el doctor Pablo Luján, el bioquímico que trabaja con nosotros, en el cual evaluó el rendimiento de CKD-EPI comparado con MDRD en los candidatos que iban a ser donantes renales. A todos los pacientes se les mide el clines de iotalamato, se les midió también la creatinina, y a partir de la fórmula se calculó CKD-EPI y MDRD, y lo que se pudo observar que CKD-EPI funciona bastante mejor que MDRD, que es algo ya sabido en realidad. En estos valores de filtrado más altos funciona mejor esta forma. Este otro trabajo también del mismo grupo del hospital, en el cual se midió y se estimó el filtrado glomerular posterior a la donación a 189 donantes, y
también evaluaron el rendimiento de las distintas fórmulas, CKD-EPI y MDRD, durante el seguimiento, teniendo como patrón de referencia el clines de gliotalamato. Se le hacía mediciones de clines de gliotalamato seriadas en el tiempo, y lo que pudieron observar es también CKD-EPI tuvo mejor rendimiento que MDRD. Acá se ve en gris más claro CKD-EPI, que está más cerca de la línea diagonal, y en negro más oscuro MDRD. Y acá pueden ver la mal clasificación, digámoslo así, de las distintas fórmulas. Fíjense que cuando en el eje horizontal está el filtrado medido por gliotalamato, en el eje vertical el filtrado estimado. Cuando el filtrado medido está entre 60 y 90, las fórmulas subestiman el filtrado a menos de 60, cerca del 40% de MDRD, y CKEPI cerca del 14%. Es decir, hay más error en MDRD. Lo mismo sucede cuando el filtrado es más de 90. Las fórmulas predicen un filtrado menor de 90, o sea, tienen error en el 3% en MDRD y 2,6% en CKD. Entonces, CKDEPI parece tener menos error en la predicción del filtrado glomerular cuando lo comparamos con MDRD, teniendo como patrón de referencia el clines de creatinina. Además, CKDEPI, comparado con MDRD, también tiene este estudio, que es un estudio muy, muy bueno, en el cual se incluyeron 1 millón de pacientes y reclasificaron en los estadios de enfermedad renal crónica utilizando CKDEPI comparado con MDRD. Lo que pudieron ver es que el 24% de los pacientes se reclasificaron para un estadio más temprano. La curva roja, que es de CKDEPI, se desplazó hacia la derecha, hacia filtrados más altos, y se reclasificaron los pacientes en los distintos estadios. Y vieron predicción de eventos a 7 años. Y los resultados son interesantes. Acá se separan en los distintos eventos: muerte por todas las causas, muerte cardiovascular y llegada a diálisis. Y ven que los pacientes que no se reclasificaron lo toman como referencia, y los pacientes que lo clasificaron en un estadio más alto, o sea, un mejor estadio, tenían menos eventos, menos muerte, menos eventos cardiovasculares y menos llegada a diálisis que los pacientes que no se habían reclasificado, es decir, que con MDRD estaban bien clasificados. Y cuando reclasificaban para arriba, con un filtrado, perdón, para abajo, con un filtrado más bajo, estos pacientes tenían más riesgos de tener eventos. Es decir, había una mejoría neta en la reclasificación a partir del CKDEPI como más predictivo de eventos a largo plazo. Tanto muerte cardiovascular y enfermedad renal crónica terminal. Entonces, CKDEPI es la fórmula con mejor rendimiento. Más adelante voy a mostrar algunas fotos. Cistatina C, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, ustedes saben que es una proteína de bajo peso molecular de la superfamilia inhibidora de cistatina proteasa, producida por todas las células nucleadas, se filtra en los glomérulos, no se reabsorbe, se metaboliza en el tubo. Antes se pensaba que la cistatina C se mantenía igual durante toda la vida, no se modificaba con la edad, con nada, y ahora se sabe que no, que en realidad hay cambios en la concentración de cistatina C con la edad, con el sexo, es distinto, con las razas, y hay otras variables, por ejemplo, marcadores inflamatorios, que pueden modificar la concentración de creatinina C. Por ejemplo, la proteína C reactiva, los pacientes inflamados tienen una correlación entre el valor de cistatina C y la concentración de PCR. Acá pueden ver también tiene una correlación alta con la edad, se va aumentando a medida que aumenta la edad, a diferencia de la creatinina, que también aumenta pero no tanto. Y no tiene tanta relación con el peso y con la altura, no tiene relación con la masa muscular, pero sí con los marcadores inflamatorios y con la edad. Bueno, la cistatina C también tiene sus fuentes de error, igual que la creatinina, que pueden ser la generación de cistatina C, la reabsorción tubular, la excreción extrarrenal y los errores del método, principalmente, que no está estandarizado en todos lados la medición de cistatina C. Ese es el principal sesgo. Por otro lado, los pacientes
que tienen desórdenes de la función tiroidea, o los que están con corticosteroides, o los pacientes fumadores, inflamados, con mucha adiposidad, obesidad, diabetes, pueden afectar la generación de cistatina C y por lo tanto la concentración de cistatina C. Y por lo tanto, la cistatina C no va a ser tan buen predictor del filtrado glomerular porque va a estar modificado por estas otras variables. Entonces hay situaciones en las cuales la cistatina C tampoco es un buen predictor. En los contextos clínicos en los cuales la cistatina C es más precisa que la creatinina para estimar el filtrado glomerular. Bueno, lo que decíamos anteriormente, cuando no confiamos en la creatinina porque tiene una generación baja de creatinina, lo que mencionábamos antes, o una generación alta, o cuando está el paciente tomando alguna droga que inhibe la secreción tubular de creatinina. En todas estas situaciones nos conviene medir cistatina C antes que creatinina sérica. No confiamos en la creatinina en esos pacientes. Este es un ejemplo, un caso de dos pacientes añosos, en el cual tienen valores normales de creatinina y valores altos de cistatina C. En los pacientes añosos no está tan claro qué utilizar. Hay fórmulas hechas para pacientes añosos, por ejemplo la fórmula de Berlín, la BIS. Y en estos casos, por ejemplo, si nosotros medimos o estimamos el filtrado con MDRD, con CK-EPI, con creatinina, CK-EPI combinada, creatinina y cistatina C, o CK-EPI y cistatina C, los valores que yo puedo calcular son muy distintos. Incluso la diferencia entre uno y el otro son de 94 mililitros por minuto, que incluyen los 4 estadios de enfermedad renal crónica. Es decir, según qué fórmula use, es el estadio que me va a dar. Y eso es un gran problema. En este caso, midieron con Iexol, con patrón de referencia, y vieron que en estos pacientes añosos, la CK-EPI con cistatina C era el que más se aproximaba. Y el BIS-2, que es para pacientes añosos con cistatina C, también era el más cercano. Pero fíjese, MDRD o CK-EPI con creatinina, esta es otra fórmula europea, también los sesgos son muy importantes. Entonces este paciente en realidad tenía un filtrado más cercano a 34, estaba, por acá está el resultado, pero está por acá, 44 por ahí. Acá está, 44. Entonces, la fórmula combinada, creatinina y cistatina C, en los estudios de desarrollo de las ecuaciones han mostrado un mejor rendimiento. El rendimiento, para comparar las ecuaciones, podemos usar el P30, y si ustedes ven, cuando se desarrolló CK-EPI con creatinina sola, el P30 era de 84, 87, con cistatina C 86. Cuando combinan creatinina con cistatina C, el P30 aumenta más de 90. Es una de las pocas ecuaciones que tenemos un P30 mayor a 90. Les voy a explicar qué es el P30. Esta es una nueva fórmula que salió en New England el año pasado, que es una del consorcio europeo, en el cual hicieron varias ecuaciones combinando creatinina con cistatina C y con la combinación. Acá no usan raza y no usan sexo. Y lo que pueden ver es, por ejemplo, el bias, que es el sesgo, la diferencia entre el filtrado estimado y el medido. Está más cerca de cero en el rojo, que son las que usan esta nueva ecuación comparada con ZDEPI, y en los distintos rangos de edades se ve lo mismo. Y el P30 también es mayor al 80%, el rojo, fíjense, que tiene mejores predicciones de filtrado glomerular. Bueno, a partir de todo esto, nosotros lo que veíamos es que todas las ecuaciones fueron desarrolladas en distintos lugares, en distintas zonas, con pacientes distintos a la población nuestra. En Argentina, en Latinoamérica, tenemos una contextura por ahí física distinta, hábitos alimenticios distintos, un porcentaje de obesidad distinta, porcentaje de raza negra también diferente, y etnias, la latinoamericana, también distinta, y que los latinos estaban subrepresentados en las ecuaciones originales donde se desarrollaron los métodos. Ustedes saben que cuando se hace un modelo predictivo,
nosotros podemos usar esa ecuación predictiva solamente con pacientes que tienen características similares en las cuales se desarrolló esa ecuación, ese modelo predictivo. Y los pacientes latinoamericanos, había muy poquitos en todas estas ecuaciones cuando se desarrollaron. Eh, por eso es que se nos ocurrió la idea de desarrollar una nueva ecuación utilizando pacientes nuestros que sean de Argentina, en el cual, bueno, hace poco la defendí como mi tesis de doctorado. El doctor Novoa y el doctor Orías, bueno, participaron bastante de la ecuación, eran parte del tribunal de tesis y gracias a los comentarios y a las correcciones se fue mejorando el trabajo y les voy a mostrar más o menos un resumen, obviamente, de los resultados que obtuvimos. El objetivo fue desarrollar esta nueva ecuación con datos de Argentina y comparar el rendimiento con las ecuaciones que había disponibles. Incluimos todos los pacientes que se habían hecho el biotalamato entre el 2007 y el 2017. Esta fue la muestra de desarrollo y usamos otra muestra independiente posterior entre el 2018 y el 2019 con varios criterios de exclusión para limpiar bien la muestra y que sea una muestra útil. Utilizamos varios modelos, el elegido fue un modelo de cuasi verosimilitud, bueno, esto no tiene tanta importancia, pero elegimos varias variables, la creatinina, el sexo, la edad, a partir de las fórmulas previas, incorporamos la albúmina y el logaritmo de la urea, por lo que le comenté anteriormente, y la variable monorreno. Con esto quisimos estimar el filtrado glomerular. La muestra de desarrollo tenía 755 pacientes, la de validación 118, estos se fueron excluyendo, más o menos el 20% en cada muestra, y quedó este N. Las características basales, bueno, no voy a entrar en detalle, pero sí les quiero comentar que había incluido un rango amplio de las distintas variables. Por ejemplo, de edad, había pacientes desde 18 años hasta 88 años. O valores de filtrado, también había valores entre 1.9 y 180 de filtrado. En todos los estadios, en los estadios más avanzados, había menos pacientes, menos porcentaje de pacientes. Estos son los resultados a grandes rasgos. Comparamos con todas las ecuaciones que estaban disponibles. La ecuación que mejor funcionaba era CKD-EPI, sobre todo CKD-EPI 2021, funcionaba mejor que CKD-EPI 2009. Eso fue un hallazgo importante porque estas fórmulas no han sido validadas todavía en Latinoamérica. Nosotros pensábamos que iban a funcionar mal, pero en realidad funcionan bastante bien. Los rendimientos que se obtuvieron con CKD-EPI, con las dos versiones de CKD-EPI, son muy buenos. Y aún así, con la nueva ecuación argentina la llamamos, pudimos vencer o mejorar el rendimiento de todas las ecuaciones previas. Después, si quieren, si hay más tiempo, entramos en detalle, pero este es el bias o el sesgo de todas las ecuaciones que habíamos probado con distintos modelos, con distintas variables. Estas son las ecuaciones previas. El sesgo de 0 es que no hay diferencia entre el estimado y el medido. Y podemos ver que esta C6, que es la que elegimos al final, es la que tiene el sesgo más cercano a 0. Y con una distribución bastante homogénea. Esta es la predicción final con todos los pacientes, con las variables y los coeficientes para calcularla. Y en la discusión, bueno, hay varias cosas para discutir. Primero, el modelo que utilizamos son distintos a los que se utilizaron antes. Yo trabajé mucho con una doctora que es matemática, que trabaja en FAMA. Utilizamos modelos lineales generalizados, modelos de cuasi verosimilitud, además de los modelos lineales que se usaron previamente. La creatinina, en vez de usar el logaritmo, usamos la raíz cuadrada de la creatinina. Incorporamos la variable monorreno, que las otras ecuaciones no lo incorporan. Incorporamos urea y albúmina, que sí incorporó, por ejemplo, MDRD, en un momento incorporó estas dos variables. Hicimos una doble validación, una validación cruzada y una validación temporal, y comparamos con los otros estudios. Como les dije, el P30 es el método que me sirve para comparar ecuaciones, porque combina exactitud y precisión. El P30 significa el porcentaje de pacientes que tienen un filtrado glomerular medido, estimado, que está entre más o menos el 30% del filtrado glomerular real, el medido.
Es decir, es un error del 30% aceptable. Cuanto mayor es ese porcentaje, más cerca del 100%, es mejor. Los que tienen más de 70%, perdón, más de 80% es utilizable en la práctica clínica y más del 90% es muy bueno. Entonces lo que nosotros vimos es que cuando se desarrolló CKDEPI, el comparador era MDRD, que tuvo un P30 de 80 y CKDEPI tuvo 84. En nuestro estudio, CKDEPI obtuvo un P30 mayor, 88,5, que el comparador en ese momento, incluso mayor que el P30 de su propio estudio. Es decir, el rendimiento fue realmente muy bueno en CKDEPI, y aún así con la ecuación nueva pudimos obtener un P30 más alto. En las guías CADIGO 2012 dice que se puede utilizar una ecuación basada en creatinina alternativa, siempre y cuando el rendimiento sea superior al de CKDEPI 2009. Claro, esto es lo que les decía, más del 90% sería lo ideal. Solo se llegó con cistatina y creatinina C en las ecuaciones, y con esta ecuación solo con creatinina tuvimos bastante cerca del 90%. Esto tiene implicancia en Argentina porque tenemos una población más o menos del 12,7% de pacientes con enfermedad renal crónica, según la segunda encuesta de nutrición y salud. Y si nosotros llevamos estos porcentajes a la población, con la nueva ecuación se clasificaron correctamente en los distintos estadios de enfermedad renal crónica cerca del 80% de los pacientes. Y con las ecuaciones previas, el porcentaje de clasificación fue menos. Es decir, podríamos clasificar mejor a los pacientes utilizando esta fórmula, y esto podría tener implicancia en el manejo de los pacientes, en el manejo clínico, en los tratamientos, en el pronóstico. Es decir, si tenemos una herramienta, una metodología que podemos medir con mejor precisión o estimar, en este caso con mejor precisión, una variable, probablemente los resultados después van a ser mejores. Este estudio tiene fortalezas y limitaciones, por supuesto. Las limitaciones es que la muestra no representa la totalidad de sujetos, las debilidades propias de la creatinina como marcador endógeno, y no se utilizó una validación externa típica, sino que una validación temporal, que es un tipo de validación externa. Entonces CKDEPI tuvo muy buen desempeño en sujetos latinoamericanos, y la nueva ecuación fue superior comparado con las ecuaciones vigentes. Esta ecuación la utilizamos en pacientes obesos también, comparando con las fórmulas que se desarrollaron para la obesidad, por ejemplo, la fórmula de Salazar, está por acá, bueno, de Salazar, y comparar Salazar con Coram, y con Crosswalk, por ejemplo, ajustada para masa magra, o las otras más nuevas, y vimos también que el rendimiento era superior con esta nueva ecuación en los 3 grados de obesidad. Acá les dejo el QR por si quieren ver el paper. Este salió publicado el año pasado en Nutrients. Fíjense, en verde está en la obesidad grado 1, que está bastante cercana a la línea diagonal, el azul también, y el rojo se dispersa un poco, sobre todo estos dos pacientes, estos 3, pero en general es bastante bueno el rendimiento. Por último, las perspectivas a futuro. ¿Qué hay a futuro? Bueno, tenemos dos grandes grupos. Uno, el grupo de Remusi y Porrini, que están más a favor de la medición del filtrado, no les gustan tanto las estimaciones. Ellos dicen que los errores que permitimos en las ecuaciones para estimar el filtrado no deberían ser aceptables hoy en día en la era de la medicina de la precisión. Si nosotros aceptamos este grado de error, por ejemplo, en un tensiómetro, tendríamos un montón de pacientes hipertensos o normotensos mal clasificados, y que no debería ser así. No deberíamos usar las fórmulas según este grupo, o deberíamos usarlo lo menos posible. ¿Qué proponen ellos? Buscar métodos para medir el filtrado más, pero un método más simplificado todavía. Usaron el grupo de Porrini, el Kleenex con plasma y Exol, en el cual no tienen que extraer sangre, sino que toman una muestra del dedo gordo del dedo en papel seco, que esto no necesita refrigeración, se puede enviar fácilmente a un laboratorio central,
no necesita tener ni siquiera un laboratorio, es sangre capilar, a temperatura ambiente, tiene mucho menos gastos, se reducen los costos, y ellos vieron que el rendimiento era bastante similar comparado con el clearance plasmático de Ioxol. Por otro lado, el grupo de Levy, Inker, Koresh, son los creadores de las fórmulas de MRD, SKDEPI. Ellos dicen que hay que estimar el filtrado, que está muy bien, la medición del filtrado es más precisa, pero no podemos usarla con todos los pacientes, con millones y millones de pacientes que van a consultar a los servicios de nefrología. Para el día a día tenemos que usar las ecuaciones para estimar el filtrado, y en situaciones especiales hay que medirlo. Lo que ellos dicen es, cuando nosotros utilizamos solo creatinina, vimos el grado de error que había, era importante. Cuando lo combinamos con cistatina C, el grado de error se redujo significativamente y se aproxima bastante al filtrado glomerular medido. Ahora, ¿qué sucede si nosotros agregamos más marcadores, como la creatinina y la cistatina C, o usamos un panel de biomarcadores que en el mismo ensayo podamos estimar varios marcadores endógenos? Esto, dicen ellos, va a mejorar significativamente el rendimiento de las ecuaciones y va a igualarse con el filtrado medido, el filtrado glomerular real. Entonces están investigando otras formas para incorporar en la fórmula otros marcadores endógenos que aumenten el rendimiento de las ecuaciones, utilizando el perfil metabolómico, utilizan un panel de metabolitos, la beta trace protein, la beta microglobulina. Bueno, hay varios estudios en marcha que intentan agregar marcadores endógenos a las ecuaciones. Este es un estudio que salió recientemente en Kidney International Report, que utilizan proencefalina, que es también un marcador endógeno como la creatinina, hacen una fórmula que la combinan con creatinina y ellos ven un rendimiento superior, por ejemplo un P30 también, bastante bueno, similar en este caso a CKDEPI 2021, pero podría ser otro marcador que se puede incorporar a las fórmulas en el futuro. ¿Qué dicen las nuevas guías, las CADIGO? Bueno, este es un algoritmo que cuando tenemos que usar una cosa o la otra. Ellos sugieren siempre empezar con el filtrado estimado con creatinina, excepto que consideramos a la creatinina en las situaciones especiales en las cuales no es un buen marcador. En ese caso, podemos usar cistatina C y calcular la fórmula combinada. Si nosotros consideramos que cistatina C no es un buen marcador por lo que les mencioné anteriormente, entonces ahí recién, en tercer lugar, medir el filtrado. Esto es lo que sugieren en las nuevas guías CADIGO. Hay una tabla, que no la voy a leer porque es bastante extensa, pero lo menciono, en el cual da cuáles son las indicaciones para usar cistatina C en vez de creatinina y cuáles son las indicaciones para medir el filtrado según esta última guía, que está bastante en consonancia a la charla que les di recién. Muchas de las cosas que estuvimos hablando. Acá también cita varios estudios en los cuales compara una fórmula u otra y ven que es mejor usar una en cada situación. Bueno, a modo de resumen y recomendación, entonces la evaluación inicial podría ser con creatinina C. La fórmula nueva todavía no está publicada, está siendo evaluada por una revista, pero en el futuro, si podemos tener después una validación, otra validación externa, quizás se la pueda utilizar en la población. Tiene que ser creatinina estandarizada, el sexo, la edad, la raza, en el caso de CKEPI 2009. En el caso de que no confiemos en la creatinina como marcador endógeno, como por ejemplo todo esto, o que tengamos que tomar decisiones importantes, es necesario hacer un segundo test confirmatorio. Y acá vamos a elegir lo que, creo yo, lo que tengamos disponible, lo mejor que tengamos disponible. Si tenemos cistatina C, podemos usar la fórmula combinada. Si tenemos un marcador exógeno, podemos medir el filtrado. Y si no, podemos hacer el clearance de creatinina, idealmente supervisado o teniendo todas las medidas de precaución. Si se puede inhibir la secreción tubular o en la enfermedad renal crónica promediar con el clearance de urea, es algo que puede ayudar.
Y bueno, esto sería un poco a modo de resumen. Muchas gracias por su atención. No, gracias a vos. Excelente la charla. Muy lindo, un tema tan largo y la verdad que muy ameno. Eh, Vamos a dar paso, no sé si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna pregunta. Bueno, tengo una pregunta. Hola, Cecilia, permiso. Sí, Bueno, hola Juan Manuel, sí, muy buena, te felicito. Está buenísimo, re sí. interesante lo de la fórmula, la ecuación argentina. Eh, Espero que nos sigas saludando cuando te empiecen a citar en las nuevas CADIGOS para calcular, para estimar la tasa de filtrado de los pacientes. Eh, que quería preguntar, ¿ustedes tienen cistatina C o conocés dónde se está haciendo cistatina si es que se hace en algún lugar acá? Sí, sí, en el hospital se está midiendo, no lo hacemos de rutina, sino que lo hacemos en algunas situaciones especiales, como comenté antes, y también lo hacemos con la evaluación del donante, estamos haciendo para hacer un estudio en el futuro, clínica y talamato, y ahí medimos creatinina y cistatina C también ahora a todos los donantes. Bueno, todo lo que comentaste, a mí este tema me gusta mucho también. Está muy bien el repaso, está muy actualizado. Cabe aclarar que todo esto es en situaciones de estabilidad de la función renal, ¿no? Yo sé que te meto en un brete y es todo un capítulo aparte, pero ¿cómo haces en esos pacientes en unidades críticas para tratar, por ejemplo, como mencionaste muy bien, para calcular dosis de fármacos potencialmente nefrotóxicos en alguien que no tiene la función renal estable? Sí, es un gran problema. Es un gran problema cuando no está estabilizada la función renal. Lo que vemos en realidad es una foto de ese momento. Podemos saber cuánto es el filtrado en ese momento, medido o estimado, pero eso no significa que dentro de 2 horas o 4 horas tenga el mismo filtrado que tenía antes, digamos. Entonces, la estabilidad de la función renal no lo mencioné, es importante. Cuando uno mide el filtrado, todo es importante. Si hay una fórmula, que la verdad que no la vi bien en detalle, pero es como que estima la cinética del filtrado glomerular o de la creatinina. Eso sé que hay una, pero no lo sé bien en detalle. Perdón, buenas tardes. Gracias, Pehuen. Yo ya lo escuché esto un par de veces, así que quería hacer un pequeño comentario en relación al paciente agudo. El paciente agudo hay que medir el filtrado glomerular. No se puede estimar con fórmula. Y les voy a poner un ejemplo que uso siempre yo con la gente joven o con los estudiantes. Entonces, si un paciente monorreno clava un cálculo en la vía urinaria y entra en anuria y viene a la guardia y le saca sangre, tiene una creatinina de 0,8. Pero si vos le medís el filtrado glomerular, juntando orina y haciendo O por B sobre P, como se corresponde, tiene cero de creatininuria, o sea que el resultado Te da final es cero, cero. claro. De modo tal que tener una creatinina normal, que si es el valor que estás tomando para estimar el filtrado, eh, y utilizás esta variable en la fórmula, eh, vas a errar muy feo el filtrado y vas a cometer el error o de darle mucho antibiótico o poco antibiótico, mucha digoxina o poco digoxina, mucho de lo que quieras y poco de lo que quieras. De modo tal que me parece que lo que bien dijo Pehuen, esta es una fórmula para pacientes crónicos estables. Es decir, para el paciente que uno ve en consultorio externo, hipertenso, diabético, que mantiene una estabilidad de la función renal, que cuando viene a la consulta vos querés saber qué filtrado glomerular tiene después de 6 meses que no lo veías y cómo se viene comportando el riñón. Y eso sí te va a dar una gran ayuda. Ahora, cuando el paciente está inestable, agudo, con insuficiencia cardíaca descompensada o cuando tiene cambio en sus volúmenes plasmáticos y demás, estas fórmulas son muy erráticas.
Sí, eso, que hace un comentario en una de las primeras reuniones de la tesis, bueno, usted fue el que mencionó esto y eso hizo que excluyamos a todos los pacientes que estaban internados en el momento de la medición o que habían tenido algo agudo, insuficiencia cardíaca, cirrosis. Entonces excluimos todo por el riesgo de errores y, y esto. Yo quería preguntar algo, excelente la charla, Pehuen, muy buena. Si en el trabajo, en el estudio que hiciste de todas estas evaluaciones, esta fórmula, en algún momento se habló algo de la medición de los menores de 18 años, viste que a veces nos toca ver en el consultorio que estamos en la transición de niño, adolescente, adulto, si se sigue usando la fórmula de Schwartz para estimar el filtrado o hay que tener, porque a veces toca un paciente, ponele de 17 años, como tengo en el consultorio, un niño con un niño adolescente, displasia renal, pero pesa 60 kilos. Entonces, yo me preguntaba si siguen ese tema con ese grupo etario. Mira, en el estudio no incluimos menores de 18, así Ujú. que no se podría utilizar esta fórmula en pacientes menores de 18 años. La fórmula nueva del consorcio europeo incluyó pacientes en todo el rango etario, de niños hasta ancianos, así que ese se podría utilizar. Y después, bueno, está la fórmula de Schwartz y hay otros que tienen Que se algunos. siguen usando, digamos. O sea, lo seguimos Pero aplicando. en este caso no incluimos pacientes menores de 18 años. Bien, Es más difícil por cuestiones regulatorias y consentimiento y todo eso, no incluimos. bien, gracias. No sé si hay más preguntas, si no quería hacer un pequeño comentario. Que esto que mostró así en una hora Pehuen, le llevó un trabajo infernal. Y realmente tiene un gran valor el trabajo que hizo. Y un gran valor también de la doctora que lo ayudó del FAMAF, porque tiene un trabajo estadístico y de cálculos que a mí me superaban. Cuando yo lo quería ver el tema ese, directamente huía porque no me daba la capacidad. Está fuera del rango de nosotros los médicos, ¿no es cierto? Así que es realmente un muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Ay, súper amena la charla. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. pero bueno, la verdad Excelente. que súper, súper linda dinámica, así que de verdad muchísimas gracias por sumarte y participar. No, gracias a ustedes de vuelta por la invitación. Muchas gracias. Chao, buenas noches a todos. Gracias. Gracias.